los 4 caballos del Apocalipsis. En ninguna de estas plataformas, diferentes plataformas, donde se está predicando el libro completo de Apocalipsis. Muchos dicen que Apocalipsis es para los teólogos. No, es un libro abierto. Otros dicen que le da miedo Apocalipsis. Pero muchos quieren saber qué va a suceder. Hoy vamos a estudiar los caballos jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis 6:1. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco y le fue dado una corona y salió vencedor para venciendo. Le explico. Desde el año 31 hasta el 100, donde murió el último apóstol, Juan, ese caballo blanco representa la pureza de la era primitiva. El arco significa poder, victoria. Corona la victoria de la iglesia. En Zacarías, el libro de Zacarías, caballo significa gentes, pueblos. Es el periodo más bello de la iglesia primitiva. En corto tiempo, el evangelio fue predicado mundialmente, en el mundo conocido realmente. El arco lucha por la predicación del evangelio. Ahora vamos a Apocalipsis 6:3, caballo rojo, bermejo rojo. Apocalipsis 6:3, caballo rojo, dice así: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que dijo: ven. Entonces salió un caballo rojo, brillante, y su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo rojo comienza desde la muerte de Juan en el año 100 hasta el 313. Caballo rojo. Cuando Constantino el Grande se convierte, entre comillas, dice que el que lo montaba tenía una espada. Es que la espada representa el poder civil, según Romano 13. Caballo significa pueblo, ya dijimos, gentes. Se iban a matar unos a otros. El caballo rojo representa la gran persecución de cristianos. Ejemplo, los mártires primitivos. El Imperio Romano, que duró 700 años, desató persecución grandemente contra todos los cristianos. Esa iglesia que salió caballo blanco, vencedor, ahora el diablo lo tiñe de sangre al caballo. Les recuerdo que de los 12 apóstoles, solamente uno murió de muerte natural, que fue Juan. Los otros discípulos fueron muertos cruelmente. Caballo rojo, ¿por qué? Porque el Imperio Romano siempre persiguió a los cristianos, matándolo en el Coliseo. Murió uno de muerte natural, ya dijimos, de todos los discípulos. Murieron en formas violentas. Rojo también significa pecado, corrupción. Muchos dieron su sangre, pero otros hicieron compromiso con el mundo, con la iglesia del mundo. Ahora el caballo blanco entró a la iglesia y se convirtió en rojo, año 313. Un caballo negro. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí el ser viviente que dijo: ven. Miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano, y oí una voz que decía:
1 litro de trigo por 1 denario y 3 libras de cebadas por pero no dañe el vino ni el aceite. ¿Qué significa el caballo negro? Significa porque la iglesia es perseguida en gran manera, se unió la iglesia que era perseguida, se unió a la iglesia del Estado. Los cristianos se contaminaron, metamorfosis, con el Imperio Romano. Constantino, el emperador, el grande, se convierte, entre comillas, en cristiano, sin abandonar el paganismo. Entonces mezcla la religión cristiana con la religión de él y hace que adoren el domingo, el día del sol, porque él era politeísta, creía en muchos dioses. También el caballo negro significa sucio, lo contrario del blanco. En la historia más triste, llevaba una balanza, correcto, llevaba en la mano una balanza, el caballo, 1 denario, repito, llevaba en la mano 1 litro de trigo por 1 denario y 3 cebadas por 1 denario, pero no dañe el vino ni el aceite. En el 313, el Imperio Romano cayó por la invasión de las tribus bárbaras. En lugar de ellos, nace el obispo de Roma, el cuerno pequeño, 538, y persigue a los cristianos en gran manera. La balanza representa que hicieron negocio con la palabra de Dios, 2 libras por 1 denario. El cristiano estaba falta de la verdad de la Biblia. La harina, 1 denario, era lo que ganaba una persona por día y comía bien en ese día. Es que la palabra de Dios era muy escasa en esos tiempos. Acuérdese que la cebada era muy barata, pero dice que era cara en ese momento. Entonces, este caballo dice, no dañe el aceite ni el vino. Es que el aceite simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser tocado, dañado. El vino representa la sangre de Jesús. En este periodo fue echada la palabra de Dios a la tierra. Acuérdense que los cristianos se unieron a la iglesia del Estado y por eso era muy escasa la palabra de Dios, no la leían, la botaron, la quemaron. Los que se mantuvieron firmes en esos tiempos, esos cristianos, no se contaminaron, los pocos que se mantuvieron firmes. Por eso dice, no contamine el aceite ni el vino, refiriéndose a esos pocos cristianos que quedaron firmes en Jesús. Los otros cristianos se transformaron, se fueron a la iglesia del Estado por negocio, unido al Imperio Romano. Si usted lee Hechos 20, del 28 en adelante, Pablo habla de los lobos rapaces. También en 1 Timoteo 4 en adelante, donde él habla del hombre de pecado, el apóstol Pablo. Pablo decía que después de él iban a entrar lobos rapaces, y así mismo fue. Esa iglesia, con esos lobos rapaces que tenían adentro, hicieron que los cristianos se fueran a la iglesia del Estado por conveniencia y no se leía la Biblia. Nos acordamos de la Santa Inquisición, las inquisiciones contra los bardenses, los cátaros, los albigenses, los lardos, husitas. Todos fueron perseguidos en la Edad Media porque no se sujetaban al obispo de Roma. Apocalipsis 6:7. La iglesia romana tomó el control absoluto, tenía el poder civil. Por eso la palabra de Dios no se escuchaba en ninguna parte, porque la Biblia era prohibida. El obispo de Roma persiguió a los cristianos por 1260 años.
Le hace la historia. Por eso dice 2 libras de trigo por un denario. O sea, la palabra de Dios era muy escasa. Caballo negro. Tenemos mucho que decir de estos caballos, pero es corto el tema, el tiempo. Apocalipsis 6:7. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz que dijo, ven, miré, vi un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con la bestia salvaje de la tierra. ¿Qué significa eso? Aquí muere la verdad en la calle. La Biblia jamás se predica en esos tiempos. Ya no se predicaba a Cristo, se predicaba adorar al sistema político religioso, a un hombre. El error. El obispo de Roma enseñó a la gente a creer en los ídolos, en las imágenes, en las velas, fuego eterno. Persigue a los que no son católico, apostólico y romano. Ese templo de la adivinación o Vaticano, lo mismo, fue dedicado al dios Júpiter. Las sacerdotisas usaban vetales, trabajaban en las brujerías. El Vaticano, repito, era un templo del dios Júpiter. Le quitaron la Ju y quedó Peter. Cambiaron el sábado por el domingo. O sea, había que guardar el domingo en el año 321 por obligación. Les enseñaron a prender velas, ya le dije, a usar los sacerdotes ropas negras, a rezar y a besar sobre todo el anillo al Papa y decirle Santo Padre al Papa. Mateo 23:9 dice que no llamemos Padre a nadie en la tierra. Obviamente no se refiere a nuestro Padre físico, sino que no llamemos Padre a ningún líder religioso. No le llamemos sumo pontífice, caballo amarillo. Más de 1 millón de cristianos murieron y aquí muere la verdad en la calle. Por eso el caballo amarillo significa la muerte. El obispo de Roma le llamaba a los cristianos herejes porque no seguían la enseñanza de él. Un gran terremoto. Ese gran terremoto es Lisboa. Miré y vi el 6º sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio. La luna se volvió como toda sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis 6:13. 6º sello. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. El 6º sello se inicia en el 1755 con el gran terremoto Lisboa. Ahí es que se inicia el comienzo del fin. 1755. Ustedes pueden buscar los detalles de ese terremoto tan grande, Lisboa. El 1 de noviembre, toda Europa, en 2 minutos murieron más de 150,000 personas, un maremoto. Hasta América llegó. Bien. Luego, el sol, el 17 de mayo de 1780, se le llama el día oscuro, lo pueden buscar, 1780, donde el sol, oscurecimiento del sol, el sol duró un día entero en oscuridad y salió en la noche. Así que búsquenlo, investiguen, y regresó en la noche. Cuando regresó en la noche el sol, la luna se veía llena de sangre. Jesús también habló de esas señales que iba a haber. Mateo 24, o Marcos 13
y en Lucas 21. Sobre las estrellas, como dice aquí, cayeron bien. Las estrellas cayeron en forma de meteorito el 13 de noviembre del 1833. Lluvia de meteoritos fugaces toda la noche. Lo pueden leer en el periódico 14 de noviembre 1833. Búsquenlo, investiguen. ¿En qué fecha estamos viviendo nosotros hoy en día? Fácil. En Apocalipsis 6, del 14 al 17. Falta que el cielo se abra. Todo se ha cumplido. En ese tiempo es que estamos viviendo. Gloria a Dios. Bien, hasta aquí llegamos. Está cayendo un poquito de agua, está nublado, muchísimo frío. En otro momento seguimos este Apocalipsis que es muy bueno. Y si les gustó, por favor, suscríbanse y compartan con otras personas. Que Dios me le bendiga mucho. Un abrazo y un beso desde Roma, Italia.